Muy buenos días, bienvenidos a la continuación de esta serie de una vida con propósito, 40 días con propósito. Le damos gracias al Señor porque ya llevamos 28 días de esta experiencia de 40 días con propósito. Nos queda una semana y un poquito más para cerrar esta experiencia. Y el Señor nos ha permitido pues tener 4 grupos funcionando, 5 con los niños también que tienen su especie de grupo pequeño, donde estamos compartiendo lo que vamos viendo cada semana en las predicaciones, lo que vamos viendo en las lecturas y respondiendo a la pregunta de para qué estoy o para qué estamos aquí en la tierra. Ya deberíamos tener una idea un poquito más clara de para qué estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Porque ya hemos visto 3 propósitos que Dios nos hizo para amarnos y para que tengamos una relación de amor con Él. Ese propósito le llamábamos, a ver si recuerdan, adoración. Cada propósito tiene una palabra clave, está allá en el pendón, allá en el afiche que está cuando van saliendo. El segundo propósito el Señor nos hizo también para integrar su familia o para amar a su familia, y ese propósito se llama comunión o compañerismo. Exacto, comunión o compañerismo. Y la semana pasada vimos que el Señor también nos hizo para que seamos como Cristo, y ese propósito lo llamamos discipulado, ser como Cristo. Hoy vamos a ver el cuarto propósito. Fuimos creados o fuimos formados para servir a Dios. Sería el cuarto, nos queda uno la próxima semana. Este propósito tiene una palabra clave y la palabra es ministerio. Ministerio o servicio, porque cuando uno escucha la palabra ministerio o pensamos en un ministerio en el Poder Ejecutivo, que hay varios ministerios allí y un ministro y le damos una connotación, bueno, ellos le dan una connotación que no es la verdadera, ¿no? Otros cuando piensan en ministros solo piensan en los pastores, los misioneros, que son ministros ordenados al servicio del Señor, pero la palabra ministerio significa servicio. Está relacionado con la palabra servicio. Entonces todos los creyentes en Cristo Jesús entendemos que fuimos formados para servir a Dios, para prestar un servicio al Señor. Y en realidad el ser humano fue hecho para eso. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo hemos leído en otras oportunidades. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Entonces, lo que hace eficaz una vida, lo que hace valiosa una vida, no es la duración de la vida, dice el autor del libro Una vida con propósito. No es tanto la duración, sino la donación que usted hace con su vida. Y la vida, para nosotros, entendemos que es un acto de servicio. Efesios dice que somos hechura de Dios. Otras versiones, o la idea, perdón, en la palabra original es, cuando dice hechura, es una obra terminada, una obra completada. Somos una obra de Dios, somos como una especie de obra de arte de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso no tiene que ver con salvación. De hecho, por muchos años hemos luchado con la idea tradicional de ser salvo por obras. No somos salvos por obras. Usted no puede hacer nada para salvarse. Pero los que somos salvos entendemos que hemos sido salvados para buenas obras. Es decir, para una obra de servicio al Señor. De nada le da más sentido a la vida que saber que servimos para algo. Y alguien dijo una vez, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la vida de nosotros fuimos hechos para servir a otras personas. Dice el libro de Job, capítulo 10, versículo 8, la primera parte del versículo 8, él dice al Señor, tú me hiciste con tus propias manos y me diste forma. Y esa palabra la pongo en mayúscula porque usted lo va a leer esta semana. El autor Rick Warren hace un acróstico interesante
de la palabra, bueno, cuando lo traducen al español le buscaron la palabra, la relación con la palabra forma. Y es que quiere decir, o la idea es que nosotros hemos sido formados. Dios nos dio una forma, pero esa forma que Dios nos dio, tiene una finalidad, tiene un propósito. Y Él utiliza el acróstico forma, que usted lo va a leer con más calma esta semana, donde utiliza cada letra para decir que Dios te dio una formación espiritual. Usted va a ver qué significa eso. Dios te ha dado oportunidades en tu corazón, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado tu personalidad y Dios ha trabajado con antecedentes en tu vida. Y todo eso tiene un propósito. Y es que nosotros sirvamos al Señor con nuestra forma. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas, y ahí está la palabra otra vez, en sus diversas formas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas piensan que sus talentos, sus capacidades, sus habilidades son solamente para ganarse la vida. Y no tiene nada de malo ganarse la vida con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con las cosas que hayamos aprendido. Pero Dios, aparte de esos talentos, también nos ha dado dones espirituales. Lo que hemos creído en el Señor Jesús nos ha dado dones espirituales. Y todos ellos tenemos que utilizarlo para servir al Señor, para glorificar a nuestro Señor. Y es gratificante saber que toda esa forma que Dios nos ha dado, mis dones, mis habilidades, mis capacidades, mis experiencias, sirven para ayudar a otras personas. Por eso mi cuarto propósito en la vida debería ser servir a Dios sirviendo a los demás o sirviendo a otros. Servir a Dios. ¿Cómo servimos a un Dios que no vemos? ¿Cómo podemos servir a un Dios que no vemos? Sirviendo a otros. El Señor se deleita que nosotros sirvamos a otros. El Señor se deleita cuando estamos haciendo algo en beneficio de otras personas. Por eso servimos a Dios sirviendo a otros. Jesús nos dio ejemplo de ello en Mateo capítulo 20. Reunido con sus discípulos les dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué tiene que ser? Debe ser su servidor. ¿Qué les parece? Usted quiere ser grande, dice Jesús, tiene que ser servidor. Y el versículo 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús nos mostró el ejemplo. Jesús no solamente nos manda, sino que Él nos dio el ejemplo. Que si usted quiere ser grande, tiene que ser un servidor para otras personas. Y el Señor Jesús promete que eso va a ser recompensado. Ahora la pregunta en esta mañana, vamos a reflexionar, y durante toda esta semana la misma pregunta: ¿cómo podemos servir como Jesús lo hizo? ¿Cómo podemos tener o aprender del ejemplo del servicio de Jesús con nuestra vida? ¿Cómo lo logramos? Imitando a Jesús en su servicio. Pero yo quiero hoy compartir por lo menos 4 cosas que aprendemos acerca del servicio de Jesús para aplicar, para poner en práctica en nuestra vida. La primera de ellas: servir como Jesús significa primero estar disponible. Esa es una palabra que popularizó el WhatsApp y las redes sociales, el Messenger. Uno ponía antes disponible. ¿Qué quiere decir? Desocupado. Disponible quiere decir desocupado. Usted puede estar ocupado, pero disponible quiere decir que está allí preparado, ¿ok? En cualquier momento que le requieran, usted está disponible. Entonces, estar disponible es estar atento, estar dispuesto a ayudar. Bueno, Jesús vivió una vida ocupada en esta tierra, pero siempre estuvo disponible para servir. Miren un ejemplo de ello. Mateo 20, desde el versículo 30, dice que 2 ciegos estaban sentados junto al camino, y al oír que pasaba Jesús gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús?
dice que Jesús se detuvo y los llamó y les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? No sé si notan algo interesante. ¿A dónde iba Jesús? Iba a algún lugar. Jesús no estaba sentado debajo de un árbol ahí echándose aire a ver qué pasaba. Él iba a una misión. Y de hecho, los principales milagros de Jesús, cuando usted estudie las historias de los evangelios, los principales milagros de Jesús sucedieron cuando Él iba a hacer algo. Él estaba haciendo algo. Y aquí en este caso, unos ciegos lo empezaron a llamar. ¿Y qué hizo Jesús? Se detuvo. Y ahí está la clave. Se detuvo. El problema para muchos de nosotros hoy en día es que vivimos tan ocupados que no estamos disponibles para servir a las personas. Nos cuesta detenernos y nos cuesta escuchar las necesidades de las personas. Jesús no solamente se detuvo, sino que los llamó y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía qué podía hacer por ellos? Si son ciegos, oye, era como muy obvio, ¿verdad? Pero Él les hizo esa pregunta, ¿para qué? Para escucharlo. Tenemos que ver muchas veces ciertas interrupciones en la vida, llama el autor del libro Una vida con propósito, ciertas interrupciones en la vida tenemos que aprender a verlas como oportunidades para servir a otros. Pero muchas personas dejan pasar esas oportunidades porque están ocupados, porque están en el trajín de la vida, en el quehacer de la vida, tienen muchas cosas que hacer y dejan pasar oportunidades importantes para servir a otros. Entonces tenemos que aprender de Jesús que se detuvo. Proverbios 3:28 dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Un principio de sabiduría. Nunca le digas a alguien, no, mañana te ayudo. Si tienes cómo ayudarlo hoy, ayúdalo hoy. Porque probablemente mañana no vas a tener la oportunidad. Y en una sociedad como en la que vivimos en este tiempo, la sociedad en la que estamos, seguramente hay mucha gente necesitada. Pero a veces hay que pedirle mucha sabiduría al Señor y ser muy sensible sobre qué ayuda yo tengo que dar. Porque a veces cuando pensamos en ayuda solamente pensamos en dinero. Solamente pensamos en meter la mano y bueno, toma, chao, ya salí de ti. Y no es la idea. Servir tiene una idea de ir a las verdaderas necesidades de las personas. Y forma parte de la sabiduría del servicio preguntarnos cuál es la verdadera necesidad de esa persona. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo servirle? Ahora, la segunda característica, lo segundo que podemos aprender acerca del servicio de Jesús es que servir como Jesús significa ser agradecido. Ser agradecido. El agradecimiento es una actitud del corazón. Una persona agradecida se le nota. Para entender lo que es una persona agradecida, podemos utilizar el antónimo. ¿Qué sería el antónimo de una persona agradecida? Desagradecida, o un mal agradecido, o un ingrato. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud agradecida. Estamos tan agradecidos con Dios por lo que nos da, por lo que nos ha dado, que estamos dispuestos a servirle a Él y servir a los demás. Hay un versículo interesante y es la oración que hace Jesús en Juan capítulo 11 antes de resucitar a Lázaro. ¿Se acuerdan? Dice que quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Pero también dice, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crea que tú me enviaste. Y cuando uno profundiza en esas, ¿por qué Jesús hizo esto? Él mismo lo dice, lo hace por testimonio. La gratitud es un testimonio. El agradecimiento a Dios es un testimonio para otras personas. Y cuando yo tengo una actitud
de agradecimiento a Dios, eso la gente lo nota. Y yo procuro vivir una vida de agradecimiento. Jesús, antes de hacer el milagro, antes de ayudar a Lázaro, a Marta y a María en la situación que estaban pasando, ya estaba dando gracias a Dios. Porque la gratitud es un combustible que nos ayuda a prestar un servicio más eficaz. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza para ponerme a su servicio. Wow, dice Pablo, yo estoy agradecido. Le doy gracias a Jesús porque Él tuvo compasión de mí, me consideró y me puso a su servicio. Y alguien agradecido con Dios es agradecido en su servicio. Alguien agradecido con Dios hace las cosas con gratitud, con amor. Y eso se nota. Usted puede ver personas en diferentes lugares, aún en la calle, trabajando, que se le nota cuando están agradecidos con el trabajo que tienen. La actitud, se les nota que están contentos, están agradecidos. Como también usted puede conseguir lo contrario. Personas que no están para nada agradecidas con el trabajo que tienen. Y cuando usted lo ve, ya solo le ve la cara, ya usted sabe que esas personas no están agradecidas. De broma están trabajando, pero no tienen una actitud de gratitud para servir. En cambio, el mal agradecido o el ingrato cree que tengo esto porque me lo merezco, porque trabajé, porque me paré temprano, porque conseguí este trabajo y todo esto me costó mucho, pero no tiene una actitud de servir ni ayudar a otras personas porque siente que más bien debería tener más, pero no tiene. Entonces, como no me gusta este trabajo, porque yo quisiera ser jefe, entonces no tiene la actitud correcta para servir y para ayudar a los demás. La palabra del Señor nos manda a servir al Señor, dice el Salmo 100. Adoren al Señor con regocijo, pero en la versión Reina Valera dice sirvan al Señor, porque la misma palabra adorar también significa servir. Sirvan al Señor, ¿cómo? Con alegría. Si vamos a hacer algo para el Señor y para los demás, tengo que hacerlo con alegría. Pero también tengo que cuidar mis motivaciones. Tengo que cuidar el por qué hago las cosas. Y cuando lo hago con agradecimiento, con mucha más razón, tengo que evaluar y examinar por qué hago las cosas. Porque Jesús nos dio una alerta en el capítulo 6, versículo 1, dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Falsa motivación, muy mala motivación. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. No debemos hacer las cosas para llamar la atención. Jesús no lo hizo así. Hay personas que si no les dan un reconocimiento por lo que hacen, no hacen nada. Si lo haces por reconocimiento, vas a recibir el conocimiento, pero no esperes más nada. Si lo haces para que te aplaudan, vas a recibir el aplauso, pero no vas a recibir más nada. Si lo haces porque te den un ascenso, puede que te den el ascenso. Pueden que te den la promoción en el trabajo. Puede que te den la felicitación. Si lo haces por ganarte un favor, puede que te hagan el favor más adelante, pero no vas a recibir más nada, porque no lo hiciste con la motivación correcta. Ahora, si yo lo hago con la motivación correcta, la palabra de Dios me recuerda que voy a recibir una recompensa. Si no, no voy a recibir la recompensa que el Señor tiene preparada para mí. Amén. ¿Me están siguiendo? Tercer aspecto que podemos aprender del servicio de Jesús. Servir como Jesús significa ser fiel. Ya dijimos, significa estar disponible, significa estar agradecido, pero también significa ser fiel. ¿Qué es algo fiel? Fiel es confiable. Fiel es
leal. Fiel es constante. Usted ha escuchado esa expresión cuando alguien dice, este carrito mío es fiel. ¿Qué quiere decir? Que no lo deja mal, que no lo deja mal. No, yo tengo un perrito y ese perrito es fiel. ¿Qué quiere decir? Que está ahí, pase lo que pase, pero el perrito está ahí, es fiel. Bueno, el Señor quiere que sus servidores sean fieles. Y si algo tenemos que poner en práctica de nuestro servicio es que nuestro servicio al Señor sea fiel, como fue el de Jesús. Miren lo que dijo Jesús, casi ya las últimas horas de su presencia aquí en la tierra, de su vida terrenal. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. He terminado, he cumplido. Yo le oro al Señor para que cuando ya yo vaya a llegar a mis últimos años de vida, yo pueda decir, Señor, cumplí lo que tú querías que cumpliera. Y ojalá todos podamos irnos de este mundo con esa satisfacción. Señor, cumplí. Llevé a cabo la obra que tú me diste para hacer. Jesús pudo estar allí en la cruz y una de sus últimas palabras fueron, consumado es. ¿Qué quiso decir? Terminado, todo. Hice todo lo que tenía que hacer. Terminé lo que empecé. Pero muchas personas dicen que quieren servir al Señor, pero son infieles. Es decir, no terminan lo que empiezan. Empiezan bien, con la emoción y, bueno, sí, aquí estoy. Pero después, ¿y dónde está el hermano? ¿Y dónde está la hermana? Y hay que estarlo motivando, y hay que estarlo llamando, y hay que estarle dando reconocimiento. Y que bueno, quizás ayuda, pero estamos llamados a ser fieles. Porque no lo estamos haciendo para las personas, lo estamos haciendo para el Señor. Y yo tengo que esforzarme por hacer las cosas de una manera fiel. ¿Por qué? Primero Corintios 4:2 dice, ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Y si usted lo lee en la Reina Valera, dice esa última frase, utiliza la palabra que los administradores tienen que ser fieles. Es la misma idea. Dignos de confianza. Que cumplan. Si algo tiene que caracterizarnos a nosotros como cristianos, es que si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Que seamos personas de palabra. No solamente en la iglesia, aún fuera de la iglesia. Porque eso significa ser digno de confianza, ser fiel. Que nos caractericemos por terminar lo que empezamos. Por eso Dios quiere que sea fiel primeramente a Él, pero también fiel en nuestro servicio a las demás personas. Miren lo que dice Mateo 16:27. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando Él venga? Dice, recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Entonces sí va a haber una entrega de premios, sí va a haber una premiación. Hay personas que leen esto y piensan que esto tiene que ver con salvación. No tiene que ver con salvación. Cristo no viene a ver quién se portó mejor, no. Ya la salvación la obtenemos a través de Jesucristo. Pero la Biblia sí habla de algo que se le conoce como los galardones y que tienen que ver con nuestro servicio al Señor. Y Él va a venir, dice su palabra, a recompensar a cada persona según lo que haya hecho. Eso se llama no salvación por obras, sino, como dije hace rato, salvación para buenas obras, para servir al Señor. Porque mientras estemos aquí en la tierra, somos las manos de Dios para servir al mundo. Eso es lo que debe caracterizar nuestra vida como creyente. Y tenemos que ser fieles, tenemos que permanecer. Primero Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Si el Señor me mandó, yo voy a estar allí fiel, haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera, porque mi trabajo no es en vano, lo promete su palabra.
Es decir, va a producir el resultado. Y al final, si el Señor quiere que me mueva, me muevo. Ya el Señor me dice, ya no te necesito aquí, ahora te necesito en este lugar, me muevo al otro lugar. Y soy fiel ahí hasta que el Señor me haga moverme a otra parte. No importa si el servicio parece insignificante, porque si yo lo estoy haciendo para el Señor se va a encargar de recompensarme. No importa qué tan pequeño sea. Dice Mateo 10:42. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Aunque sea un vasito de agua. Hoy a mi esposa Dios le va a dar la recompensa porque se acordó de traerme mi vasito de agua para la predicación. Entonces, no importa qué tan pequeño sea el servicio que hagamos, el Señor lo va a tomar en cuenta. Porque usted no sabe qué tan impactante puede ser su servicio. Y les comparto un testimonio que comparte, valga la redundancia, el mismo autor del libro Una vida con propósito. Y es de un servicio que se realizó hace unos cuantos años atrás en una iglesia en Carolina del Norte, donde llegaron dos jóvenes, estaba predicándose la palabra, estaba el servicio y llegaron dos jóvenes y ya se iban a ir porque no veían puestos, porque los únicos puestos desocupados, yo no sé por qué a veces pasa eso, son los que están adelante. Entonces ellos llegaron, no consiguieron puesto y se iban a ir. Pero hubo una persona que los vio y los llamó. Le dijo, venga, yo les consigo puesto. Y les consiguió un puesto en primera fila para escuchar el mensaje. Ese día esas personas que llegaron, esos muchachos, esos jóvenes, se convirtieron al Señor. ¿Y saben quién era uno de ellos? ¿Quién fue uno de ellos? El doctor Billy Graham. No sé si usted ha escuchado hablar del doctor Billy Graham. El evangelista que llegó a predicar el evangelio, dicen las estadísticas, a más de 215 millones de personas, persona a persona, en campañas, en actividades en vivo, pero a otros más por la radio y por la televisión. Y dicen que más o menos, aproximadamente, tal vez 3 millones de personas tomaron una decisión por Cristo con una predicación de Él. Y todo el mundo recuerda a Billy Graham, ¿verdad? Pero ¿quiénes saben cómo se llamaba ese ujier que le consiguió puesto en el servicio? A lo mejor nadie sabe el nombre, yo no lo sé, no me lo pregunten porque no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor lo tiene anotadito, como un acto de servicio, que tal vez pareció insignificante, pero tuvo un impacto grande en el reino de los cielos. Entonces, no menospreciemos nuestro servicio al Señor. Primeramente porque el Señor lleva un registro de nuestro servicio. Y segundo porque usted no sabe cuánto puede impactar un acto de servicio. El solamente ofrecer un puesto, un vasito de agua, una ayuda a alguien en un momento específico, en un momento de necesidad. Uno no sabe quién va a ser esa persona. Y hay muchos testimonios, a veces por internet se cuentan testimonios de personas que ayudaron a otro y esa persona después se hizo famosa y se lo recompensó. Bueno, no importa si se lo recompensa o no se lo recompensa, pero hay uno que sí lo va a recompensar y es el Señor. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado, sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Dios no se olvida del servicio que prestamos. Y me llama mucho la atención que dice aquí del amor, de las obras y el amor que ustedes han mostrado sirviendo a los creyentes. Porque tenemos que estar dispuestos a servir y ayudar en cualquier lugar donde estemos, pero a veces la necesidad está entre nuestros hermanos. Y a veces tenemos que tener cuidado porque mucha gente ve lo impactante, lo significativo de la obra social, de salir y llevar y compartir alimentos en sectores populares y ayudar a personas que están en situación de pobreza muy grande o ir a otro país, allá donde hay mayor necesidad. Y está bien, son buenas obras, pero a veces el que está necesitado lo tengo al lado, pero no me doy cuenta, porque no estoy pendiente, no soy sensible a eso. Entonces tengo que pedirle al Señor sabiduría para servir como Él sirvió. Y finalmente, servir como Jesús significa ser
generoso. Ser generoso. Ay, papá, ya dice uno, ya va a hablar de dinero. Bueno, Mateo 25, 21 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús no nos va a mandar a hacer nada que Él no haya hecho. El Señor nos llama y nos exige que seamos generosos porque Él dio el ejemplo de generosidad. Él dejó su trono, Él dejó su grandeza para venir aquí a la tierra. Dice que era rico y por causa de nosotros se hizo pobre, para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces, Jesús nos enseña, nos da ejemplo de ser generosos. Dice 2 Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Repito, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, no solamente está hablando de dinero, de plata, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué significa esto? Que el generoso aprende a dar a otros de lo que recibe. No importa si es mucho, no importa si es poco. Ah, pero es que no tengo casi, el Señor sabe que yo no tengo casi. De lo poco que el Señor nos dé, podemos ser generosos. Porque el Señor nos va a ir enriqueciendo para que en toda ocasión sigamos siendo generosos. El que es pichirre teniendo poco va a ser pichirre teniendo mucho también, porque es un asunto del corazón. Entonces, Dios, si nosotros somos generosos, el Señor nos va a seguir bendiciendo. Eso es una promesa de la palabra de Dios. Yo sé que a veces no mencionamos mucho porque hay iglesias que abusan de eso, pero eso sí lo enseña la palabra de Dios. Mientras yo soy generoso, el Señor me sigue bendiciendo. Y lo contrario también es cierto. Mientras yo más tacaño y miserable soy, más miseria voy a tener. Porque es contrario a lo que la palabra del Señor enseña. Y esto Pablo lo dice en el contexto. Precisamente capítulo 9 de 2 Corintios, Pablo está hablando de la ofrenda que dieron a otros hermanos. Y yo no he conocido a nadie que se haga pobre por ser generoso. Dios bendice al generoso. Lo contrario sí conozco. Gente que tiene dinero, pero vive como pobre porque es tacaño, porque es miserable. Y el resultado de la generosidad, dice 2 Corintios 9:11, debería ser que resulte en acciones de gracias a Dios. Es decir, ni siquiera para que me den gracias a mí, sino que si yo ayudo a alguien de alguna manera, y no solamente tiene que ser de dinero, hablamos de generosidad también, puede ser el tiempo, bienes, algún tipo de ayuda, algún tipo de servicio, yo estoy siendo generoso. Y yo no espero que me den las gracias a mí, porque cuando las personas dicen gracias a Dios, ya eso es bastante, porque la generosidad está produciendo gratitud a Dios. Por eso yo conocí a un hermano que él era muy generoso y cuando él ayudaba a alguien siempre le decía, eso lo mandó Dios. Es nada, él no daba muchas explicaciones, eso lo mandó Dios. Para que las personas digan, gracias a Dios, porque es el que realmente mueve nuestros corazones. Más adelante en ese mismo capítulo dice la palabra del Señor, 2 Corintios 9, ahora el versículo 13 dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Es decir, un servicio que genere alabanza a Dios. Aquí hay varias palabras que quizás confunden un poquito el sentido del versículo, pero lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice, esa ayuda que ustedes dieron, esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje, y por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. Entonces, un servicio que hace que otras personas alaben a Dios. Así que, mis hermanos,
fuimos formados para servir a Dios. Esa es la conclusión a la que llegamos. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos viviendo una vida de servicio al Señor? Y si lo estamos haciendo, sigámoslo haciendo con fidelidad, con gratitud, estando siempre disponible, con un corazón generoso. Si no lo estamos haciendo, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte a los demás? ¿Cómo puedo servir a los demás? Porque al fin y al cabo, el Señor nos puso en esta tierra a ser mayordomos. Y ya lo dijimos en un mensaje pasado y lo van a volver a escuchar en la lectura. El Señor nos va a hacer dos preguntas cuando venga delante de nosotros. Una de ellas es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Pero la segunda es, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? No solamente bienes materiales, ¿qué hiciste con tus talentos, con tus habilidades, con tus capacidades, con las puertas que te abrí, con las oportunidades que te di, con el carácter que te di, con la familia que te di, con la casa que te di, con el lugar donde estabas, donde te puse, el círculo de influencia donde te puse? ¿Qué hiciste? Y Dios quiera que cuando llegue ese momento podamos escuchar las palabras de Mateo 25, 21, donde el Señor le dice a su siervo en esta parábola: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Hay una frase, dos palabras, y la cantamos antes de este mensaje. La dijimos en el canto que entonamos. La frase es, úsame, Señor. Dice el pastor Rick Warren que son palabras peligrosas. Porque si usted va a decirle de verdad de corazón al Señor, úsame, Señor, prepárese. Prepárese. Porque si usted quiere ser usado por el Señor, tiene que estar dispuesto a hacer lo que el Señor le diga que él haga. Porque a lo mejor hay algo que tú quieres y te gusta, y a la gente le gusta a veces estar en los lugares donde figuran. Tal vez no le gusta mucho en los lugares donde no figuran. Pero ser usado por el Señor implica estar donde Él quiere que nosotros estemos. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Lo importante es que vivamos una vida de servicio a Él y de servicio a los demás. Amén. Les invito a orar. Mi Dios, gracias por todo lo que nos has dado, por la forma que nos diste, Señor. Por todas las experiencias vividas, por los dones, por los talentos, las capacidades, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender, a comprender las implicaciones de que todo esto tú nos los has dado, Señor, para servirte, para hacerte fiel. Ayúdanos, Señor, a estar disponibles. Ayúdanos a tener una actitud de agradecimiento siempre, Señor. Y ser fieles y ser generosos. Para experimentar, Señor, la bendición, la satisfacción de ser recompensado por ti. Probablemente no por otras personas, quizás, pero lo más importante para nosotros es, como estudiamos en semanas anteriores, es provocar tu sonrisa. Que tú te agrades con nosotros, Señor, con nuestra vida. Permite que todo lo que hagamos, Señor, te agrade. Y como cantamos hace un momento, Señor, úsanos. Úsanos, Señor, para tu voluntad y para tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.